Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del programa de análisis internacional de la región al mundo, el programa de Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y que se transmite todas las semanas por las pantallas de Canal 9 Regional y gracias al apoyo de la Unión Europea a través del proyecto Cátedra Jean Monnet. Hoy día tengo el placer de poder conversar sobre temas internacionales que afectan a nuestra región como subcontinente, pero también a nuestra región como localidades dentro de un propio estado. En primer lugar, quiero saludar a la periodista chileno-brasileña Amanda Marton, quien es magíster en ciencia política y además es la encargada de la editorial internacional, si me corriges, Amanda, de la revista Anfibia. Sí, la revista Anfibia es una revista argentina y chilena. Llegó a Chile hace muy poquito y estoy a cargo de la coordinación editorial. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, asimismo al doctor Leslie Benner, que es chileno, pero que se encuentra hace mucho tiempo en el Reino Unido. Es profesor de Relaciones Exteriores o de Relaciones Internacionales en la Universidad de Bath. Y además, tú me dices, Benner, eres vicepresidente de la International Studies Association, sí. Studies Association. Ujú. Y también te agradezco que hoy día quieras conversar un poco de lo internacional. Así que ambos muy bienvenidos a esta nueva temporada de este programa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. El mundo está complejo, hay turbulencias, hay cambios en el sistema internacional, eh, las placas tectónicas se están moviendo y a veces ni siquiera nos damos cuenta de las implicancias que van a tener. Y es por ahí donde quiero partir con ambos. Eh, Primero, ¿qué observan ustedes como grandes cambios de los cuales estamos siendo testigos en el ámbito internacional y que va a ir moldeando un poco el escenario hacia el futuro? Parto contigo, Amanda. Muchas gracias, Pauli. Creo que estamos en una situación en que es inevitable pensar que somos un mundo, ¿no? Tradicionalmente pensamos que Chile es nuestra única prioridad y nos centramos en los problemas nacionales, pero lo cierto es que cualquier problema que una nación o un país viva tiene que compararse o analizarse en un marco global, ¿o no? Vemos muchas similitudes entre lo que pasa o ha pasado entre Brasil y Chile en específico en los últimos años. Y tenemos que considerar también lo que pasa con los otros países del mundo y cómo algunas cosas, por mucho que no se pueda hacer paralelismos iguales entre un país y otro, la verdad es que vemos similitudes entre lo que ocurre en un país y otro país. Creo que eso es clave de tener en consideración en estos tiempos porque complejizan el debate y nos hacen ver finalmente nuestras pasiones, en particular de nosotros tres, que es que estamos insertos en un mundo en el que todo se conecta directamente, ¿no? En específico, en el último tiempo, particularmente las últimas semanas, hemos visto una crisis profunda en Brasil, pero es una crisis que también tiene muchas similitudes con crisis que hemos visto anteriormente, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, incluso algunas similitudes con crisis que hemos visto en Chile en los últimos años. Creo que ese es un buen punto de partida para iniciar nuestra conversación, las similitudes que podemos tener entre los países y que eso lo sabemos, no es una mera coincidencia, ¿no? Y Leslie, tú observando desde Europa, y a la vez siendo chileno, igual que Amanda, eh, ¿qué ves tú en estos cambios que hay que poner atención? Porque tal como dice Amanda, finalmente, por mucho que a nivel nacional nos miremos el ombligo y analicemos el problema y pensamos que es único lo que nos está ocurriendo, la verdad es que levantar un poco la mirada no es único y muchas veces las soluciones no son, no la puede adoptar un Estado solo. ¿Cómo ves tú esto desde allá, desde Europa, donde estás? Bueno, bueno, primero gracias por la invitación y por poder conversar estos temas que realmente, bueno, nos apasionan en general, ¿no? Eh, Creo que
hay que preguntarse hasta qué punto hay cambios estructurales profundos o no. Y eso parte por ver quizás en qué rol está jugando actualmente Estados Unidos, cuál es el peso específico en el sistema internacional por parte de Estados Unidos, qué rol y qué peso si implica un cambio estructural que vemos la emergencia de China. ¿Qué tipo de interacción está teniendo con Estados Unidos? ¿Estados Unidos sigue acomodando a China o no? ¿Trata de socializar a China dentro del sistema liberal internacional? Creo que esas son preguntas que quizás no hay respuestas tan concretas, pero sí hay ciertas tendencias en las cuales vemos que Estados Unidos ha buscado rearticular su política exterior hacia Europa, en relación al tema de Rusia y Ucrania, revitalizar la OTAN, ¿no? Creo que eso han sido cambios importantes. La rivalidad y la tensión y también la interacción quizás más profunda que existe tanto a nivel geopolítico con Estados Unidos y China, pero también a nivel financiero, ¿ya? Que nos lleva a suponer si efectivamente existe lo que se llama la llamada Thucydides trap, ¿no? De si eso es tan así, yo creo que no es tan así. Pero también vemos hasta qué punto los poderes emergentes o los poderes regionales están efectivamente adoptando un peso mayor en el sistema internacional, el caso de India, el caso mismo de Brasil, que perdió peso específico en la región, pero también a nivel internacional, pero también eso, tenemos una serie de estados que están fuera del llamado, que tratan de erosionar desde afuera del sistema liberal internacional, ¿no? El sistema de normas como democracia, como derechos humanos, cambio climático, feminismo. Eso desde afuera van erosionando, ¿no? Que son las llamadas, quizás algunos estados parias, otros son más autocráticos, otros son autoritarios, pero también vemos que un fenómeno que Amanda ya mencionó, es como desde adentro del sistema liberal internacional vemos una serie de cuestionamientos a estándares normativos, ¿ya? En temas de derechos humanos, en temas de democracia nuevamente, que son los llamados gobiernos populistas, que van erosionando desde adentro prácticas de entendimiento mutuo, bilateral, pero también multilateral, y también quizás en el sistema de integración y de cooperación regional. Y ahí están los casos del populismo de Trump, ¿no? De Bolsonaro, pero también hay populismos de izquierda que también generan también prácticas quizás de resistencia y de otro tipo, que erosionan de otra forma el sistema liberal internacional. Ahora, desde ese punto de vista, bueno, primero explicarle a quienes nos escuchan esto que tú mencionas de la trampa de Tucídides, que es cuando existe una gran potencia y ve que otra empieza a surgir. Esto llevaría necesariamente a un enfrentamiento. Algunos lo han planteado así, en esta lucha entre Estados Unidos y China como potencia emergente, eh, y que ya se enfrenta claramente a Estados Unidos en varios ámbitos. Pero hay uno en particular que me gustaría que a lo mejor ustedes pudieran pronunciarse, porque hay un autor que es Joseph Nye, que plantea que aquí en realidad en esto que Trump fue con esta guerra comercial o guerra arancelaria, finalmente ambos fueron perjudicados en esta guerra por la interdependencia que ellos tienen. Y dice que en realidad con China lo que habría no es una guerra o un enfrentamiento económico tradicional, sino que el verdadero, incluso habla de rivalidad competitiva. Y lo que plantea es que lo que hay en realidad es una rivalidad real en el ámbito de las tecnologías, del 5G, de la innovación, del manejo de datos, de inteligencia artificial, que ahí estaría realmente el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y más aún pensando en que China estaba invirtiendo, no sé ahora con los problemas económicos que ha tenido con la COVID, el 7% de su Producto Interno Bruto en innovación, ciencia y tecnología. O sea, se están preparando para esa guerra, y ahí tal vez aparece Occidente como ya quedando detrás de esa guerra. ¿Cuánto creen ustedes que eso se da en este nuevo contexto? Sobre todo viendo, por ejemplo, en el caso de Chile, Mike Pompeo nos dijo aquí en nuestra propia cara
en un programa de televisión que si nosotros le comprábamos o permitíamos el 5G de los chinos íbamos a ser sancionados. Y finalmente Chile no lo hizo y su fibra óptica no se fue por China, sino que se fue finalmente por Australia. ¿Qué opinan de esa configuración y qué rol van cumpliendo Europa, América Latina, el mismo Brasil, el Reino Unido, en tu caso que vives allá, Leslie? Amanda. Es interesante lo que planteas, Pauli. Hay muchas discusiones académicas o de estudiosos en relaciones internacionales justamente en cuanto a eso, ¿no? Yo creo que salvo excepciones como lo que vemos entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, la tendencia es que cada vez menos nos enfrentemos a contextos de una guerra dura entre dos potencias grandes, como lo que ocurrió en su momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que además estaba muy enlazado a aspectos ideológicos, ¿no? Pero específicamente lo que ocurre hoy con China me parece muy curioso porque ningún país, incluso cuando hay diferencias ideológicas importantes con lo que es el régimen chino, puede ceder o abrir mano, como decimos en Brasil, de relacionarse con China, ¿o no? Y ahí empiezan a haber algunas discusiones ya más de carácter quizás ideológicos, o qué tan hipócrita, entre comillas, puede ser algún líder de relacionarse con un país que es completamente distinto a sus principios, ¿o no? Pienso, por ejemplo, lo que ocurrió con Brasil cuando Bolsonaro llega a la presidencia. Un segundo, disculpe, eso de teletrabajar desde la casa no siempre es muy ameno. Lo que ocurre con Bolsonaro cuando él llega a la presidencia, en muchos casos él planteó, ¿no? Estamos en contra de todos los regímenes de izquierda, no nos vamos a relacionar con los regímenes de izquierda, hasta que un periodista muy atento le dijo, bueno, pero ¿y China? Ah, bueno, China lo vamos a ir viendo punto a punto, porque una de las grandes relaciones económicas que tiene Brasil es justamente con China. O sea, incluso los líderes más populistas, si uno quiere decir, o más radicales en su discurso, no pueden finalmente ignorar lo que decía a un principio, ¿no? Que por supuesto que el país es importante, su política interna es importante, pero estamos insertos en un mundo. Y en ese sentido, creo que tanto China como otros países han sido muy inteligentes en manejar sus relaciones internacionales, ¿o no? Vemos, por ejemplo, que Europa es sumamente dependiente de Rusia, incluso cuando tienen malas relaciones ideológicas o cercanas uno con el otro. Disculpa. Y con respecto a China en específico, sí creo que la batalla tecnológica va a ser muy importante entre China y Estados Unidos, pero creo que China ha dado la batalla en otras materias también. Y un caso clave que podemos recordar más reciente, aunque nadie ya quiere hablar de la pandemia a estas alturas, es como China, pese a haber tenido la imagen manchada porque el COVID-19 se inició en su país y sabemos que hubo una demora en informar al resto del mundo sobre el potencial de esa crisis. Luego, un segundo, disculpen. Luego, China, cuando... ¿Me escuchan? Disculpa, Sí, tengo sí, sí. mala... Te sí. escuchamos perfecto. Perdón, que me apareció un mensajito de que tenía mala la conexión. China lo que hace es justamente iniciar una diplomacia de las herramientas o los útiles de aseo o útiles médicos como mascarillas, los guantes médicos y otros elementos, ¿o no? Y eso en un momento en que justamente Estados Unidos estaba liderado por Donald Trump, que cuestionaba un poco lo que ocurría con el COVID o los cierres masivos, y China de repente se posiciona como un gran donante o en algunos casos regalando o vendiendo a bajo costo esos materiales. Entonces, creo que en relaciones internacionales hoy no basta con hablar del poder duro de el ejército, que Estados Unidos sigue teniendo el ejército más poderoso del mundo. No basta hablar solamente de dinero, economía, que China y Estados Unidos tienen grandes economías, sino que también es importante hablar de poder blando o incluso
cómo nos relacionamos en las regiones en que nos movemos, ¿o no? En su momento Brasil en específico fue muy poderoso para Latinoamérica o por sus relaciones con, bueno, con el Mercosur en general, pero también con África, y se posicionó como un gran líder en la región. Nunca va a ser Estados Unidos, nunca va a ser China por varios aspectos más duros que mencionábamos, pero sí lo puede ser por aspectos más blandos de diplomacia, de cultura, como vemos que actualmente, por ejemplo, no conozco a ningún adolescente que no escuche K-pop, ¿no? Y Corea del Sur se está manifestando fuertemente en términos de cultura. Entonces, creo que cuando se trata de seres humanos no podemos ignorar que somos seres complejos y por lo mismo las relaciones internacionales van a ser complejas y tienen que tener en cuenta todas esas dimensiones de influencia, algunas más tajantes en nuestro día a día, otras no tanto, pero que sí nos va relacionando con los otros países y también les va dando a los poderes de esos distintos estados herramientas para negociar en el día a día. Y desde tu punto de vista, Leslie, ¿cómo ves estas relaciones internacionales tan complejas con lo que señalaba tanto el ámbito de la tecnología y tomando en cuenta también lo que significó la pandemia, que eso trae consecuencias, como dice Amanda, en las relaciones internacionales, y las tuvo, y pensemos que la pandemia no ha terminado y no sabemos cuándo va a terminar, y cómo también desde Europa esto se vio y se está reaccionando también a estos distintos fenómenos. Bueno, por un lado, creo que en el caso de China, lo que tú mencionabas antes de Joe Nye, creo que Joe, hasta cierto punto, habla de poder duro, por blando, y nos habla de una serie de áreas temáticas o lo que se llama issue areas, ¿no? De la diplomacia y las relaciones internacionales, y donde se está llevando toda esta competencia, rivalidad, y creo que acá hay que hacer la diferencia conceptual entre lo que es ser enemigo y lo que es ser rival. ¿Ya? Y creo que eso nos dice, la rivalidad entendida en este sentido, como lo entiende Nye, Mm. es a través de esa competencia, ¿ya? De quién llega primero, ¿ya? ¿Quién impone los estándares en temas de gobernanza, por ejemplo, en seguridad cibernética, en temas de cooperación incluso, ¿ya? La cooperación, si bien los actores buscan cooperar muchas veces, también siempre existen ciertas asimetrías sociales o de poder material, como tú las quieras llamar, en la cual hay alguien que busca generar y como servir la mesa, ¿no? Es como preparar esa interacción diplomática. Entonces siempre hay un tema de poder detrás. Ahora, ¿cómo conceptualizamos el poder en términos materiales, sociales? Creo que bueno, hay libertad en ese sentido. Y creo que ahí, cuando uno vuelve al tema de Estados Unidos y de China y esa rivalidad, creo que ahí hay nuevas áreas temáticas en las cuales sí existe esa rivalidad. ¿Ah? Existe también esa rivalidad y ese prestigio en el tema de la pandemia, ¿ya? ¿Quién llega primero? Por eso creo que para el Reino Unido fue tan importante invertir y llegar primero en el tema de las vacunas, ¿ya? Así también para Estados Unidos, así también eh, para China, ¿ya? Rusia. Tuvo una narrativa, hasta cierto punto las narraciones o contar una historia construye realidades. ¿Ya? ¿Hasta qué punto en el momento de la pandemia, hasta qué punto esas vacunas eran efectivas? No teníamos muchos datos duros, ¿no? Incluso, por ejemplo, siempre hubo como cierta distancia hacia las vacunas de Rusia, ¿no? Y la misma efectividad de China, ¿ya? Entonces, pero ese tipo de historias, de narraciones de éxito dentro de un contexto de crisis generan ciertas ventajas y rivalidades y competencias. Y si uno lo lleva a otras áreas temáticas, como el tema de la seguridad cibernética, vemos que existe una serie de interacciones y confrontaciones entre los estándares que quiere poner Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y también el tema de la desinformación que se genera en esto, ¿no? Que falta hasta cierto punto una estructura de gobernanza en la cual los estados, porque tienen distintos intereses, distintas visiones, generalmente la cooperación se hace difícil, ¿ya?
Y creo que eso es importante rescatar. Y en el tema, bueno, volviendo al tema de la pandemia, creo que, bueno, obviamente demuestra que hay que hacer ciertos cambios sustantivos quizás en el sistema de cooperación multilateral en estos temas. Obviamente porque también se generó un proceso de reversión de un nacionalismo en cómo se manejaba la pandemia, en el cual muchas veces muchos actores no escuchaban a las recomendaciones de los organismos expertos. ¿Ya? Entonces se van generando todos estos movimientos en lo cual vemos que hay nuevas áreas temáticas en las cuales los estados están invirtiendo, pero están invirtiendo quizás con una visión más obviamente desde su propio interés, y eso obviamente va a generar una dificultad en los resultados de la cooperación. Y existen distintas visiones normativas al respecto. Está la visión china, está la visión americana, está la visión rusa, ¿ya? Obviamente ahí Rusia actualmente está preocupado de otros temas, ¿ya? Pero sigue estando presente, ¿ya? Y sigue estando presente en esas nuevas áreas temáticas. En ese sentido, Leslie, tomando otro autor, y hay algo que a mí me está preocupando particularmente estas últimas semanas, es John Mearsheimer, donde plantea que cuando le pregunta si es posible una tercera guerra mundial, él dice que es poco probable, pero no imposible. Y él ve la parte más caliente del globo terráqueo en el mar de China. Incluso él plantea que está tan militarizada esa zona que incluso un accidente podría llevar a una escalada en que no supiéramos dónde termina. Y efectivamente en esa zona cada vez hay más barcos, cada vez más hay portaaviones, cada vez más pero de todos los países, no solamente de Estados Unidos, no solamente de China, sino que también de los aliados de estos. Y está el tema puntual que siempre va a estar latente, que es el tema de Taiwán. Y por otro lado, estamos viendo que a raíz del conflicto, la guerra entre Rusia con Ucrania, estas últimas semanas los estados de Occidente han decidido aumentar potencialmente y notablemente su apoyo a Ucrania con armas ya que pasan a otro nivel. O sea, ya no solamente las armas que se les entregó antes y durante el inicio de la guerra, sino que ya lo que se le está entregando hoy día, Alemania está entregando ya armamento pesado, Francia también, el Reino Unido también lo ha señalado, Polonia incluso se está abriendo para entregar otro tipo de armamento a Ucrania. En el fondo se está, bueno, y por otro lado también los países, sobre todo europeos, están logrando lo que tanto tiempo quisieron los presidentes de Estados Unidos, que se pusieran a invertir más en defensa y cumplir con lo que es el aporte que tienen que hacer a la OTAN, cosa que no habían hecho hasta el momento. Veo una militarización hoy día que es bastante preocupante. ¿Lo observas tú también de esa manera? Más aún con las tensiones que se dan en el mar de China, con la situación de Taiwán, que está compleja. Hoy día Kim Jong-un lanza misiles y no aparece ni siquiera en un breaking news, y antes era casi la Tercera Guerra Mundial. Y Kim Jong-un lanza y lanza y lanza misiles y que caen incluso en la zona económica exclusiva de Japón. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cuarto yo? ¿Sí? Leslie, Ok. a ti primero. Eh, sí, pero también hasta qué punto actualmente, dado los temas y el tema de Rusia y Ucrania, hasta qué punto también ha habido una mayor cobertura de los temas internacionales, ¿no? De que eso ha sido más saliente. Entonces, creo que también eso hasta cierto punto es ese tipo de foco que es importante, ¿no? También genera cierta amplificación del tema de la incertidumbre en el sistema internacional.
¿ya? Obviamente existen inversiones en temas de defensa por parte de Estados Unidos. Creo que el foco donde tú quizás no lo mencionaste, pero que quiero resaltar es el tema de Japón. Japón Sí. ha empezado a reestructurar su sistema de seguridad y sistema de defensa. Y obviamente y es en cooperación con Estados Unidos, ¿no? Aún así, Japón siempre ha sido un aliado importante de Estados Unidos en la región. También Estados Unidos ha avanzado aún más su sistema de cooperación en temas de defensa con Australia. Creo que con Corea del Sur ya es bastante histórico eso. Creo que sí hay cierto movimiento geopolítico en la región que menciona. No sé si efectivamente hasta qué punto es, son sistemas ofensivos o son sistemas para contener y disuadir a China como poder emergente y como un poder militar. ¿Ya? Entonces creo que y ahí es donde creo que el tema de Mersheimer cae corto, porque John Mersheimer habla de lo que se llama el realismo ofensivo, Mm. y hasta cierto punto todas sus visiones teóricas, y podemos elaborar, y creo que acá no es el contexto para hacerlo, pero creo que él cae corto y falla bastante mal en todas sus predicciones teóricas, en toda su visión teórica y cómo teoriza. Y creo y creo que hasta cierto punto el tema de Rusia con Ucrania lo demuestra, ¿ya? Eh, Ahora, de que existe una rivalidad, sí, existe cierta capacidad cómo los estados van invirtiendo en su aparataje de defensa, ¿ya? Si son disuasivos, si son ofensivos. ¿Ya? Y creo que ahí es importante. Obviamente, generalmente no hay que olvidarse que como Amanda señaló, los seres humanos son complejos y generalmente cuando ahí existen ciertos misunderstanding o no entendimiento o percepciones que son erróneas, eso puede llevar a una espiral de decisorio que es malo. O sea, y bueno, ahí está el tema de Putin también, que cómo decidió y por qué decidió y cuáles son los contextos y los factores que explican en la decisión de invadir Ucrania. ¿Ya? Obviamente hay un mal cálculo detrás, ¿ya? Pero en el tema de Rusia, creo que China no se ha metido mayormente, ¿ya? Aún así que China lo ve como un aliado quizás, eh, no sé cómo plantearlo, pero es un tipo de aliado que te apoyo, ¿ya? Incómodo. Es un aliado incómodo, pero yo hasta cierto punto creo que, dado el contexto geopolítico de que comparten fronteras, de que tienen temas pendientes, ¿ya? Eso no se habla mucho, es hasta qué punto es mi aliado, pero es más debilitado que yo. Mm. Y la guerra está transformando a Rusia no en un poder global, sino a lo mucho en un poder regional que va en decadencia, ¿ya? Y desde mi punto de vista, la empresa la empresa de ir a Ucrania es un síntoma de esa decadencia de Rusia en el sistema internacional, de ser un poder regional quizás atípico al resto de los BRICS, ¿no? De los estados BRICS, y va generando un síntoma de fatiga, ¿ya? Interno, Mm. ¿ya? Pero para China es un aliado, pero es un aliado incómodo, pero también actualmente es un aliado que es bastante débil estructuralmente frente a China, ¿ya? Pero por otro lado está el tema de la OTAN, de cómo se van generando una serie de apoyos, pero ¿por qué está apoyando en este momento de forma tan decidida los miembros de la OTAN a Ucrania con mayor capacidad bélica? ¿Ah? Mm. ¿Son armamentos que son ofensivos o son solamente defensivos? Ucrania no ha salido de Ucrania, por decirlo de alguna forma. ¿Ah? Se está defendiendo. Mm. Y creo que eso es importante. Está repeliendo un ataque, está conteniendo un ataque y está sacando
en este caso, a los invasores, ¿ya? Y creo que el sistema operativo de defensa que está proveyendo la OTAN es en línea de eso, ¿ya? No es ofensivo, en el sentido de que haya un plan maestro orquestado para después ir a tomarse Rusia. Eso no está en mente, ¿ya? Pero ¿por qué se le está dando actualmente tanto? Porque existe la percepción de que, eh, de que podría haber un eventual colapso, ¿ya? De Rusia en el sentido de la guerra, ¿no? De llegar a un fin, de que se está viendo una ventana de éxito para Ucrania, ¿ya? Y creo que eso es importante. Y es ahí donde entra todo el rol de la OTAN actual, a lo que tú mencionabas en el hecho coyuntural, ¿no? Y ahí creo que estamos entrando en una fase en la cual muchos analistas ya están hablando del colapso del régimen ruso, ¿ya? Hay algunos que han llegado un poco más, que han sido un poco más fantasiosos, que hasta la posibilidad de que emerjan nuevos estados nacionales ante una desintegración de Rusia, ¿ya? Yo creo que va más por el colapso del régimen, de cómo se sale de esto, de cómo Putin está debilitado, está tratando de mantener el poder, ¿ya? Y cómo busca una salida honrosa de este conflicto, ¿ya? Que fue iniciado por él. Mira, aprovechando y tratando de ligar Mm, dos cosas que tú has señalado, por un lado, lo de la imagen en relaciones internacionales, que es tan importante, y eso a veces cuesta explicarlo, lo importante que es la imagen de un Estado, el prestigio de un Estado de la proyección internacional, y- o por otro lado, la humillación, el sentirse derrotado, eso también genera internacionalmente decisiones en política internacional. Y por otro lado mencionaste los BRICS. Y quiero ligarlo a esto, Amanda, con Brasil, porque Brasil tuvo una época, tal como tú lo señalabas, esplendorosa, donde además tenía una imagen internacional. Recuerdo alguna portada del Times, creo que fue, donde aparecía el Cristo Redentor En la eh, revista como, Time, sí. sí, como despegando, y tiempo después aparece Cayendo. cayendo. Em, Eso es imagen, por un lado. Y en segundo lugar, tiene que ver con los BRICS, porque justamente Brasil, junto con China, estaban en esto. ¿Cuánto la llegada de Lula al poder hoy día? En segundo lugar, lo que acabamos de presenciar por parte de los bolsonaristas atacando a los tres poderes del Estado, que nos hizo recordar a ese 6 de enero del 2021 con la toma del Capitolio. Con que haya ganado por poco margen Lula, que no tenga mayoría en la Cámara y que además varias gobernaciones importantes quedaron en manos de bolsonaristas, ¿cómo ves tú el rol de Lula, de Brasil de Lula de hoy, en este contexto internacional a nivel regional, pero también a nivel internacional, sobre todo con esto de Estados Unidos, China? Lo mismo con Rusia. En Rusia, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, primero votó en contra de Rusia, pero la segunda vez se abstuvo Bolsonaro. Entonces, ahora, ¿cómo crees tú que va a haber un cambio en ese sentido con Lula en el poder? Sí, es una pregunta compleja, ¿no, Paulina? Porque quienes vemos temas internacionales sabemos que una cosa es lo que ocurre en un país y las necesidades de ese país, sobre todo un país como Brasil, que es un país gigante, y otra cosa es la necesidad de relacionarse con el resto del mundo, que no podemos ignorar lo que plantea al inicio de nuestra conversación, ¿o no? Yo creo que voy a partir por lo interno. Brasil sí vive una crisis profunda en muchos sentidos. Nosotros hemos hablado mucho, por ejemplo, de guerras acá, pero existen guerras que los países lanzan y que muchas veces tiene que ver con su violencia interna, ¿no? Brasil es un país violento, Brasil es uno de los países que vive crisis de seguridad muy importantes, pero también está luchando contra otras de sus guerras y otros de sus conflictos internos, como lo es
la crisis económica, la situación de las minorías que se vio debilitada durante el gobierno de Bolsonaro, el alza de un grupo claramente defensor de un golpe militar, como pudimos presenciar la semana pasada, el domingo pasado. Y también no podemos obviar la crisis de corrupción que afecta muchísimo la imagen que tiene el brasileño común y corriente sobre sus instituciones, y sabemos en Latinoamérica que no hay nada peor que una ciudadanía que cuestiona a sus instituciones en una democracia, ¿no? Hay regímenes más autoritarios que se aprovechan de eso, hay otros que terminan generando una crisis de migración muy importante, como vemos con la situación de Venezuela o la situación de Haití, y hay otros países que tienen que lidiar con eso costa arriba, ¿o no? Como lo que está ocurriendo hoy con Brasil. Entonces, tenemos este escenario sumamente complejo en el que además el bolsonarismo caló hondo en la sociedad brasileña. Lula no ganó como era su expectativa en primera vuelta. Habían algunos sondeos o algunas columnas de opinión que decían que Lula podía ganar en primera vuelta, y vemos que no solo no ganó en primera, sino que ganó a duras penas en segunda vuelta, ¿no? Y creo que Lula la tiene muy difícil. Lo cierto es que Lula la tiene muy difícil por el escenario interno, pero también y ahí paso a lo demás, que el escenario externo. Diría que Lula la tiene más difícil internamente que externamente, pero mientras no esté bien adentro, es muy difícil mirar hacia afuera, ¿o no? Y esa es la dificultad de un gobierno que dura solo 4 años. Lula ya no es, y creo que eso es importante recordar, el Lula que salió de la presidencia el año 2010 y dejó el gobierno a Dilma, y que salió con 87% de las preferencias o de la popularidad. Lula ya no es ese hombre que lograba conciliar y unir a todo Brasil, porque después de él vimos una crisis económica profunda, vimos una crisis de seguridad profunda y vimos el mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña, que además afectó, y diría que uno de los mayores escándalos de corrupción de toda Latinoamérica, ¿o no? Como ustedes saben, el caso Petrobras, que luego derivó en el caso Odebrecht, OAS, etc. Teniendo eso en consideración, el respeto y la confianza de los brasileños en Lula es algo que divide mares, ¿o no? Hay un grupo que claramente lo apoya, lo respalda, tiene sus inquietudes con respecto a él, pero lo apoya y lo ve como un líder democrático, a diferencia de Bolsonaro. Y hay otro grupo que no está, como decimos en portugués, ni ahí con Lula, y no tiene ningún problema con solicitar o destrozar las sedes de los tres poderes del Estado, como lo que ocurrió el domingo pasado. Pese a eso, yo creo que Lula, al menos en términos internacionales, sigue siendo un líder reconocido. Y eso se debe claramente a su trayectoria y se debe a estos pactos que los países tienen unos con otros de no intromisión en los asuntos internos. Por supuesto que todo el mundo sabe que Lula fue detenido, por supuesto que todo el mundo sabe que hubo casos de corrupción en Brasil, pero también versus un líder como Bolsonaro, que aisló tanto Brasil de la comunidad internacional y que prácticamente solo se relacionó con Estados Unidos, a veces con Rusia de una manera bastante peculiar, y con China. Por supuesto que la llegada de Lula al poder, que fue reconocido en su momento por Obama, que recibió reconocimientos internacionales, que abrió embajadas y sedes diplomáticas en prácticamente todos los países. Era una locura la cantidad de espacios diplomáticos que tenía Brasil durante los gobiernos del PT. Habla de que Lula sí tiene muy buenas relaciones internacionales. Y Lula dijo cuando asumió la presidencia que busca volver a poner Brasil en el debate global. Y ponerlo a Brasil no con la mala imagen de lo que fueron los últimos años, ¿cierto? Vimos que el mundo estaba escandalizado porque Bolsonaro se peleaba con Francia, que se peleaba con la Unión Europea. Vimos que el mundo estaba escandalizado por el manejo que Brasil tuvo de la pandemia, o el no manejo que tuvo desde el
estado federal de la pandemia que resultó en más de 700.000 fallecidos. El mundo estaba escandalizado por la manera como Brasil lidió con la Amazonía, haciendo la Amazonía tan importante en términos medioambientales, y así sucesivamente, ¿o no? Brasil se fue encerrando en sí mismo, salvo pequeñas relaciones más bien personales de Bolsonaro con algunos líderes, ya sabemos, más bien autoritarios, al igual que él, ¿no? Como Donald Trump. Entonces, me parece que en ese sentido, internacionalmente, Brasil está en una buena posición porque está en la posición del hijo pródigo, ¿no? El hijo que regresa, que quiere volver a casa y que ojalá todos lo reciban con los brazos abiertos. Y en ese sentido, me parece que lo que ocurrió el pasado domingo, la reacción internacional frente a lo que pasó, Lula, te apoyamos, Brasil, apoyamos a su democracia, condenamos los intentos de un golpe de Estado en su país, abre las puertas para Lula para volver a vincularse de buena manera, ¿o no? Vimos que el propio Joe Biden lo llamó y dijo, lo invito a Estados Unidos, conversemos, juntémonos. Creo que Lula en ese sentido puede tomar un camino en relaciones internacionales similar al que tuvieron los gobiernos del PT en años anteriores, que era justamente de posicionar Brasil como un líder global, quizás no igual, como decíamos, a lo que es Estados Unidos, a lo que es China, pero sí un líder que es el quinto país más grande del mundo, que tiene una población de 220 millones de habitantes, que tiene una economía más o menos considerable, ya no es el quinto más poderoso del mundo, pero está entre los 10 primeros. Entonces, Brasil tiene herramientas blandas y también no blandas para relacionarse con el resto del mundo. Y si Lula lo intentó hacerlo antes, creo que ahora, post-Bolsonaro, lo va a volver a intentar. El gran problema que tiene es que hubo un retroceso importante en los últimos años, entonces ya no toma como punto de partida ese vínculo con los BRICS que había tan sólido en años anteriores, o ese vínculo y buenas relaciones con África que había muy sólida en años anteriores, o con el Mercosur, o con la Unión Europea, etcétera, sino que más bien llega en un momento en que todas las relaciones están más bien fragilizadas por lo que significó el gobierno de Bolsonaro. Es partir, no de cero, pero casi, ¿no? Diría que es partir desde un 10%, y además con las dificultades de querer abrirse hacia el mundo, pero tener muchas cosas que resolver, muchas más que cuando él dejó la presidencia en 2010. Así que es una pregunta bastante compleja que involucra muchos aspectos internos y externos, pero esa es la gracia de estudiar estos fenómenos como lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, la misma pregunta va para Leslie, pero pensando en el Reino Unido. Reino Unido, gran potencia, época victoriana, hoy día fuera de la Unión Europea, además con una crisis económica muy grande, con una inflación, con un sistema de salud que era la joya de la corona, quebrado, con muchas, no se sabe mucho internacionalmente, pero con muchas protestas, marchas, huelgas. El año 2022 vimos 3 primeros ministros, la primera ministra que menos ha durado en el cargo, como el caso de Liz Truss, con un partido conservador muy complicado, que si las elecciones fueran hoy día, sencillamente casi desaparecerían. Eh, bueno, ¿qué pasa con el rol del Reino Unido también en el contexto europeo, pero también en el contexto mundial? Porque el Reino Unido sigue siendo eh, miembro del Consejo de Seguridad con carácter permanente, sigue teniendo el arma nuclear, sigue teniendo capacidad militar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves tú, Leslie, el posicionamiento del Reino Unido a nivel europeo, pero también a nivel global? Bueno, obviamente el Reino Unido y lo que está sucediendo actualmente a nivel interno son consecuencias de Brexit. Creo que es ahí donde está el problema más grande que está experimentando. Obviamente eso se amplifica con temas de manejo económico, de temas de inflación, pero hasta qué punto, si uno compara los índices de inflación del Reino Unido con respecto al resto de los miembros de la Unión Europea,
hay un margen diferente, ¿no? El Reino Unido está un poco más alto y hay que preguntarse hasta qué punto ese margen diferenciador. Obviamente hay variaciones dentro de los distintos países de Europa, ¿ya? Pero sí uno puede ver cierta tendencia en cuanto a cuáles son los parámetros inflacionarios y ahí el Reino Unido está un poco más alto. ¿Ya? Y bastante más alto, por decirlo de alguna forma. Y hasta qué punto eso responde o no al tema del Brexit. ¿Ya? Una de las cosas, como decía en una de cuando te respondí una de las preguntas anteriores que me hiciste, y cuando mencioné, bueno, ese tipo de narraciones construyen realidades, discursos construyen realidades. ¿No? Y hay parte también de omisión del discurso. ¿Ya? Y la omisión pasa porque la élite política no habla del Brexit directamente. O sea, no existe un tema de discutir de que hasta qué punto el tema de la inflación o esos márgenes extras de inflación que tenemos o números extras de inflación que tenemos actualmente se responden a un problema que genera el Brexit. ¿Ya? Que genera la falta de, obviamente, que los productos se encarecen. El Reino Unido no produce mucho, en realidad tiene una calidad de servicios muy alta, muy buena, pero en términos alimentarios no es autosuficiente. ¿Ya? Entonces va generando un encarecimiento de los productos. ¿Ya? ¿Y hasta qué punto eso es la crisis económica? ¿Y hasta qué punto es esa crisis que viene del Brexit? ¿Ya? Y esa crisis del Brexit viene también que se genera a nivel de competencia intrapartidaria del sistema político, ¿ya? Dentro del mundo de los Tories o los conservadores, pero también en competencia interpartidaria, ¿ya? El partido de extrema derecha, donde estaba Farage, ¿ya? También dentro del laborismo. El laborismo ha sido se ha mantenido bastante distante del tema de las culpas del Brexit, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Existen distintas visiones dentro del laborismo también, ¿ya? En cuanto al Brexit, si se apoyaba el Brexit o no. Entonces creo que eso también lo hemos olvidado un poco. ¿Ya? Y creo que el Brexit obviamente genera un problema económico a largo plazo. Dentro de eso, el Reino Unido a nivel internacional ha tratado de crear unos mecanismos de suplir la falta de tratados de libre comercio que existían con la Unión Europea, ¿ya? Los ha tratado de reemplazar. Pero también vemos que hasta qué punto ciertos actores relevantes para el Reino Unido en relaciones económicas internacionales le han dicho que no, ¿ya? O han hecho el camino de realizar ciertos acuerdos comerciales bastante difíciles. ¿Ya? Y creo que ahí está el rol de Estados Unidos. Biden ha sido bastante claro con respecto al tema de Irlanda del Norte, ¿ya? Pero también a que el Reino Unido no tiene esa capacidad de, en una negociación comercial, de pedir demasiado a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, que sí respecto dentro de la Unión Europea, el peso de la Unión Europea, y en cuanto a los estándares comerciales, cuando los estándares que se negocian en una negociación de tratado de libre comercio, es totalmente distinto. En la Unión Europea, como bloque comercial, se puede decirle a Estados Unidos ciertas cosas. ¿Ah? Y hasta decir, bueno, no va a haber acuerdo comercial. ¿Ah? Entonces el Reino Unido se está dando cuenta de que existe, de que ese poder o esa autoestima de ser un poder grande en el concierto internacional, no necesariamente cuando estás solo, tu poder específico dentro de un proceso de negociación tiende a bajar. Lo mismo sucede cuando Theresa May en algún momento fue a India a golpear la puerta para generar un acuerdo comercial. Modi les dijo, apreciamos la visita, pero no necesitamos mayormente este acuerdo comercial. Porque obviamente India está en un proceso de industrialización todavía, ¿ya? Y hasta cierto punto India negocia tipos de acuerdo comercial en los cuales busca proteger su industria, ¿ah? Que está todavía incipiente y está desarrollándose. Creo que pasa por eso. La capacidad del Reino Unido también de buscar ciertas alianzas con estados que fueron colonias, creo que tampoco les ha resultado. Entonces, es bastante, creo que existe
una autopercepción de ser un poder importante, ¿ya? Pero que en términos conductuales en lo internacional no le está dando resultados, ¿ya? Y creo que está cambiando un poco la percepción a nivel ciudadano de haberse salido de la Unión Europea. ¿Ya? La élite política, obviamente, por razones estratégicas y de subsistencia electoral, no ha indicado al Brexit como el problema detrás, ¿no? Y obviamente estratégicamente no lo va a hacer, ¿ya? Eh, Obviamente eso genera frustración, genera desesperanza en lo económico, y obviamente eso va a generar un impacto en las posibilidades económicas de la gente, no solamente a nivel de la inflación o la capacidad adquisitiva, pero también de trabajo, ¿ya? Eh, con el Brexit también tú nombraste algo del sistema de salud. Bastantes enfermeras y médicos se volvieron a sus países de origen, ¿ya? Que vienen Camioneros del... también, que tuvieron ahí problemas muy graves. Exacto, entonces eso va minando y erosionando la moral de la gente, ¿ya? Pero también va cambiando la percepción que existe con respecto a Europa. Ahora, en lo geopolítico, lo que hasta cierto punto ha ayudado al Reino Unido a mantener esa visión. Bueno, el Reino Unido obviamente son cuatro naciones, ¿no? Entonces, yo estoy hablando más porque el tema de Escocia es un tema aparte, ¿eh? Pero dentro de la percepción de la élite de Londres, la élite política, ¿ah? es ese sentido de unidad y de tener cierto peso específico todavía en el contexto geopolítico está dado por Rusia. Y está dado por Rusia en el tema de Ucrania, ya que ha facilitado tener generar cierto tipo de liderazgo desde el continente europeo en cuanto a proveer armamento y capacidad tecnológica para Ucrania para contener el avance ruso, ¿ya? Y creo que ese es el margen, pero eso está dado por un contexto en el cual el Reino Unido fue reactivo, pero no ha tenido esa capacidad de generar una estrategia de política exterior fuerte en los otros temas, ¿ya? Que les haya dado dividendo. Y creo que ahí el tema del estatus y la reputación internacional del Reino Unido ha sido dañada en el largo plazo por el tema del Brexit, de cómo se negoció con la Unión Europea, cómo afectó otro tipo de relaciones diplomáticas directamente con Estados Unidos. Y eso obviamente ha generado un impacto fuerte a nivel político, ¿ya? Y obviamente la crisis económica, hay parte que es de Brexit y parte que viene de una crisis económica global. Bueno, creo que la conversación ha estado muy, muy interesante, muy profunda en varios temas que normalmente no se comentan en programas de televisión como es este. Yo les agradezco muchísimo. Vemos, percibimos ciertas cosas que pese a la distancia y a lo distinto, que puede ser Brasil, que puede ser el Reino Unido, hay cosas que, que, es- que son similares, hay grandes diferencias, pero también ciertas similitudes, y que sin duda estamos en tiempos complejos, estamos en tiempos de cambios, y lo vamos a seguir analizando de la región al mundo. Así es que muchas gracias, Amanda, muchas gracias, Leslie, y a ustedes, a quienes nos ven cada semana. Recuerden, todas las semanas está de la región al mundo a través de las pantallas de Canal 9 Regional, invitados e invitadas de distintos países para analizar la coyuntura de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, pero que tiene impacto, indudablemente, aquí en la región. Por eso de la región al mundo, todas las semanas está aquí para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que este es un programa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción con el apoyo de Erasmus Plus, la Cátedra Jean Monnet. Nos vemos pronto.